Voy a salir a tu encuentro, voy a salir a buscarte, voy a vivir el momento, hoy me muero por amarte. Me vuelan los sentimientos y a mí tengo las constantes, el corazón entreabierto y el pecho arde que arde. Voy a dejar de fingir, voy a dejar de callar, pues sabes que no es mentira el amor que por ti siento, que tú eres toda mi vida y el trovador de mis sueños, y a lo largo del día el mejor de mis momentos. Y este amor que yo siento sin quererlo se desborda y es tan permanente como el sol aunque se esconda, que en la noche refleja en la luna su persona. Voy a salir a tu encuentro, te buscaré entre las sombras, en alta noche y en vela, pues no quiero estar a solas. Por nadie, dice un refrán en la vida, si me privaran amarte, te aseguro moriría, pues cuesta tanto ocultar este amor tan constante, más que quiera cortarlo, sin quererlo me renace. Voy a dejar de fingir, voy a dejar de callar, tú sabes que no es mentira el amor que por ti siento, que tú eres toda mi vida, el trovador de mis sueños, y a lo largo del día el mejor de mis momentos. Y por tu amor en mi adentro el alma se me alborota, y es tan fuerte el sentimiento como las gigantes olas de un mar embravecido en una noche tormentosa. Voy a salir a tu encuentro, te buscaré entre las sombras, pues solo calma esta furia el olor de tu persona, pues solo calma esta furia el olor de tu persona, pues solo calma esta furia el olor de tu persona. Deseo que el amor de Dios, que la paz de su Hijo y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes que están escuchando este mensaje de la Palabra de Dios. En todos los terrenos existen al menos tres poderes para mover a una persona a la voluntad de otra: el poder de la fuerza, el poder de la manipulación psicológica y el poder de la luz. Los dos primeros poderes mencionados son utilizados por el diablo y algunos hombres. Es decir, el diablo y algunos hombres utilizan la fuerza o la manipulación psicológica para someter a los hombres. Pero Dios ni usa la fuerza bruta ni manipula a nadie. Dios usa el poder de la luz, es decir, el poder de la luz de su palabra. Cristo arrojó al envanecido Saulo en el camino hacia Damasco con el poder de la luz. Y éste, desde el suelo y vencido, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo fue vencido por el poder de la luz. Cristo quiere vencernos, pero con el poder de la luz de su palabra. Sé que el hecho de ser un ministro del Evangelio no me da autoridad alguna para obligar o imponer nada a nadie, pues no hay hombre que sea tan grande como para tener derecho a dominar a otro. Aún Cristo, siendo Señor y Rey, respeta la voluntad y las decisiones de los hombres, incluso aquellas que a Él le contristan. Él nunca impone sus mandamientos, como está escrito: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Cristo, a pesar de estar deseando entrar en los corazones y en las casas de los hombres para hacerles felices, no rompe las puertas para entrar en ellas. Si le abren la puerta, Él entra. Si no le abren, se queda fuera.
Luego, si el rey respeta la voluntad y las decisiones de los hombres, ¿quién soy yo para romper las puertas de los corazones e intentar dominar las voluntades de nadie? Dios desea que seamos felices. Por eso nos prohíbe hacer ciertas cosas y nos ordena hacer otras. Pero la verdadera obediencia no es la que nace del temor, ni de la manipulación psicológica, ni de la sugestión, ni de la coacción, ni de las amenazas. La verdadera obediencia es la que nace del conocimiento, la voluntad y la libertad. Estoy en contra del autoritarismo. Solo crea falsas obediencias. La autocracia o la dictadura es una política que solo forma farsantes, una fábrica de hipócritas. Pero aunque no puedo ni debo imponer nada, como ministro de Cristo sí es mi responsabilidad enseñar lo que dicen las Escrituras. Pablo advierte en su carta a los Romanos capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. Como ministro del Evangelio no he sido enseñado a obligar, pero sí estoy obligado a enseñar. El autoritarismo es dañino, pero la luz es buena, como está escrito. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha, y vio Dios que la luz era buena. Mi propósito es dar luz a todos aquellos cristianos que desean madurar en la santificación y que buscan la perfecta y agradable voluntad de Dios. Con el tema que voy a tratar, no trato de imponer nada, sino tan solo de enseñar, para que puedas elegir con conocimiento de causa qué hacer al respecto. Hoy quiero dar luz sobre las fiestas litúrgicas católicas que se celebran el día 1 de noviembre, es decir, la fiesta del Día de Todos los Santos y la fiesta de los fieles difuntos. Para ello, leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Dice San Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Amén. Aunque durante la Reforma Protestante la celebración de la fiesta litúrgica de los fieles difuntos fue fusionada con la de todos los santos por la Iglesia anglicana y sus formas de culto se practican en un mismo día, el 1 de noviembre, se ha de hacer distinción entre una y otra fiesta, puesto que sus significados y orígenes son diferentes. En primer lugar, vamos a considerar el origen y significado de la fiesta católica del Día de Todos los Santos. Como todos bien sabemos, el día 1 de noviembre de cada año se celebra el Día de Todos los Santos, lo que en la versión americana se conoce como la noche de Halloween o Día de los Muertos. Se estableció como fiesta eclesiástica a principios del siglo VII, cuando el Panteón de Roma fue consagrado como la Iglesia de la Santísima Virgen y todos los mártires. El Papa Gregorio IV dio la autorización oficial en el año 835. Seguramente se eligió el 1 de noviembre porque coincidía con una de las 4 grandes fiestas de los pueblos germanos, y la política de la Iglesia era sustituir los ritos paganos por los cristianos católicos. La víspera del 1 de noviembre coincidía con una festividad pagana celta, la del Samhain, fiesta que marcaba el final del verano y de las cosechas para pasar a los días de frío y de oscuridad. En esa noche se creía que el dios de la muerte hacía volver a los muertos, permitiendo comunicarse así con sus antepasados. El Día de Todos los Santos es una fiesta religiosa en la que la Iglesia Católica honra a todos sus santos, es decir, a todas las almas de las personas justas que al morir fueron a gozar de la presencia de Dios en el cielo. Esta fiesta fue instituida en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos, y según Urbano IV, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los católicos. En los primeros días del cristianismo católico se acostumbró a solemnizar el aniversario de la muerte de un mártir por Cristo en el lugar del martirio. En el siglo IV comenzaron a intercambiar fiestas, se pasaban las reliquias, las repartían y se unían a una fiesta en común,
como está demostrado en la invitación de San Basilio en el año 397 a los obispos de la provincia de Pontus. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. Pero en la persecución de Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignárseles. Pero la Iglesia, sintiendo que cada mártir debería ser venerado, señaló un día en común para todos, el día 1 de noviembre. El Papa Bonifacio IV, el 13 de mayo del 609 o 610, consagró el panteón de Agripa al culto de la Virgen y los mártires, comenzando así una fiesta para conmemorar a esos santos anónimos, desconocidos por la mayoría de la cristiandad, pero que por su fe y obras son dignos de reconocimiento y veneración por la humanidad, dicen los católicos. Por lo tanto, esta fiesta católica es llamada el Día de los Santos, porque es el día en el que se ha de honrar a los cristianos santos, es decir, a los cristianos que de manera ejemplar y heroica dieron sus vidas por Cristo y a todos aquellos que la Iglesia católica ha canonizado. El catolicismo dice que la veneración o culto a todos los santos redunda en provecho nuestro. Dicen que estos testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración. Ellos contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que hemos quedado en la tierra, y que además estos llamados santos interceden ante Dios a nuestro favor. Es por eso que la Iglesia católica honra de manera festiva a todos los santos el día 1 de noviembre. Como hemos visto, la fiesta litúrgica de todos los santos ha sido constituida para honrar y rendir culto y homenaje a los muertos que la Iglesia católica considera como santos. Es un día destinado exclusivamente a la idolatría, al culto a los hombres y a la invocación a los muertos. Veamos ahora cuál es el origen y significado de la fiesta del Día de Todos los Difuntos. San Odilon, en el año 980, en el sur de Francia, añadió a la fiesta de Todos los Santos la celebración del 2 de noviembre como fiesta católica y fue llamada Día de los Fieles Difuntos. De allí se extendió a otras congregaciones. La diócesis de Lieja la adoptó cerca del año 1000. En Milán se adoptó el siglo XII, hasta ser aceptado el 2 de noviembre como fecha en que la Iglesia celebraría esta fiesta. La fiesta del Día de Todos los Difuntos se celebraba originalmente el día 2 de noviembre, pero durante la Reforma Protestante, la celebración de esta fiesta fue fusionada con la de Todos los Santos por la Iglesia anglicana y sus formas de culto se practican en un mismo día, es decir, el 1 de noviembre. La conmemoración de los fieles difuntos, popularmente llamada el Día de los Muertos, es una celebración católica y su objetivo es interceder ante Dios con oraciones por aquellos fieles que han muerto y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, para que abandonen lo antes posible esta morada de tormentos y vayan al cielo. En todas las iglesias se ofician misas en memoria de estos seres queridos que, según los católicos, sirven para acortar los supuestos años de purgatorio en el más allá. En algunos pueblos latinoamericanos, según las creencias de las religiones prehispánicas, en el Día de los Difuntos se realizan numerosas ofrendas, especialmente de comidas, bebidas y flores para complacer a los familiares difuntos y obsequiarlos con provisiones para su largo camino por el inframundo. A los sacerdotes católicos se les permite decir 3 misas de difuntos en este día. Sobre el Día de los Fieles Difuntos, la Iglesia Católica dice lo siguiente: la Iglesia hoy nos invita no a levantar nuestros ojos a los cielos para contemplar a aquellos hermanos nuestros que ya gozan de la presencia de Dios, sino para bajarlos. Con suma humildad y caridad, dicen, oremos por aquellos que, habiendo dejado ya este valle de lágrimas, no han podido todavía alcanzar las glorias eternas en compañía de aquel que los mandó llamar. Oremos por los fieles difuntos, es decir, oremos por los muertos. Como miembros de esta Iglesia militante, la liturgia de hoy nos llama a conmemorar y elevar nuestras plegarias por todas esas almas sedientas de gozar de la presencia de Dios y que necesitan de nuestra oración, esas almas de la Iglesia purgante que están en el purgatorio,
que mediante nuestros ruegos al Padre Eterno limpian sus culpas para merecer gozar de su compañía. Desde los primeros tiempos, como podemos ver en el libro de Macabeos, dice la Iglesia Católica, la primitiva Iglesia tenía la santa costumbre de dedicar un día a la conmemoración a los fieles difuntos a fin de conseguirles el perdón de los pecados. El aguijón de la muerte en nuestra vida de cristianos es el pecado, y es justamente ese pecado, ese aguijón, lo que las almas de los fieles difuntos que hoy conmemoramos necesitan purificar para participar del festín eterno. Como vemos, la Iglesia Católica basa las oraciones por los muertos en la tradición de los primeros padres católicos y no en las Escrituras. Ellos dicen que en los primeros días de la cristiandad se escribían los nombres de los vivos y los muertos por quienes se había de orar. Además de lo expuesto, en estos días, y dependiendo del país, se practican distintas costumbres que, además de ser un rentable negocio, también tienen un trasfondo oscuro. Por ejemplo, el encendido de velas y cirios. Esta es una costumbre para alumbrar a las almas que sufren en el purgatorio. Los 4 cirios en forma de cruz representan los 4 puntos cardinales, de manera que el alma del difunto pueda orientarse hasta encontrar su camino al cielo. En algunos países, México es uno de ellos, se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no puedan visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitarla, se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas, que puede ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, tequila, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto a fotografías de los difuntos rodeados de velas. En estas fiestas, las confiterías también hacen su negocio, puesto que hacen varios tipos de dulces que, hasta cierto punto, tienen un trasfondo macabro. Uno de estos dulces son las calaveras de dulce. Son unos dulces en forma de calavera en las que está escritos nombres de difuntos en la frente, que luego son consumidos por parientes y amigos. Otro dulce es el llamado pan de muerto o platillo especial del Día de Muertos. Es un panecillo dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado con figuras del mismo pan en forma de huesos humanos. Otros dulces que se consumen estos días son los buñuelos de viento. Cuenta la tradición que cuando te comes un buñuelo sacas un alma del purgatorio. Los conocidos huesos de santo, que son dulces de azúcar, fingen el canibalismo sagrado. Si uno se come a los muertos simbólicamente es porque los quiere y no les tiene miedo. Esto no solo es macabro, sino también ridículo. Como os habréis dado cuenta, la fiesta de todos los santos y de todos los difuntos tienen su raíz en la creencia que tienen los católicos de la existencia de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, llamado purgatorio. Purgatorio, de latín purgare, significa purgar, limpiar, purificar. Según las enseñanzas católicas, es un lugar o condición de castigo temporal para aquellos que, dejando esta vida en gracia de Dios, aún no están completamente libres de faltas veniales, es decir, de faltas leves, o no han pagado completamente a satisfacción sus transgresiones. La doctrina católica del purgatorio supone que algunos mueren con pequeñas faltas de las cuales no hubo verdadero arrepentimiento, y también del hecho de que la pena temporal debida al pecado no está completamente pagada en esta vida. El purgatorio es un castigo temporal debido al pecado, incluso después que el pecado mismo haya sido perdonado por Dios. Dios requiere satisfacción y castigará el pecado, y esta doctrina involucra como consecuencia necesaria la creencia de que el pecador, al fallar en hacer penitencias en esta vida, limosnas y ayunos, puede ser castigado en la próxima vida, y así no ser alejado eternamente de Dios, dice la enseñanza católica. San Agustín dijo que algunos han partido de esta vida no tan mal como para merecer misericordia, pero tampoco tan bien como para merecer la felicidad inmediata. Es decir, no eran tan malos para merecer el infierno, pero tampoco tan buenos como para merecer el cielo. Así,
que deben ser castigados en el purgatorio para pagar sus pecados veniales o leves y así merecer el cielo. Respecto a la naturaleza del castigo en el purgatorio, San Agustín dijo que el dolor que el fuego del purgatorio produce en las almas que allí están es más severo que ninguna otra cosa que pueda sufrir el hombre en esta vida. Gregorio el Grande también declaró que en el purgatorio el dolor será más intolerable que ninguno en esta tierra. Ahora bien, dice la Iglesia Católica que aunque las almas de los que han muerto sin pagar por los pecados veniales están sufriendo en el purgatorio, nosotros desde la tierra podemos ayudarles comprando indulgencias, encendiendo velas y haciendo misas a favor de ellos. Y San Agustín dijo que por nuestras oraciones podemos hacer que las almas del purgatorio salgan de él y entren en el seno de Abraham. Gran parte del patrimonio económico que posee la Iglesia Católica es gracias a esta herejía. Los obispos angustiaban y manipulaban a los hombres de a pie, enseñándoles que sus seres queridos estaban sufriendo lo indecible por las llamas del purgatorio, pero que si compraban indulgencias y velas y pagaban misas para rogar por ellos, recibirían alivio y saldrían primero del purgatorio. Evidentemente, aquella buena gente que habían perdido seres queridos, movido por la angustia que les provocaba las enseñanzas del purgatorio, invertían todo su dinero en la compra de indulgencias, velas y en la celebración de misas, con el fin de aliviar el sufrimiento de sus familiares que habían abandonado el cuerpo y sacarles lo antes posible de aquellos tormentos. La Constitución Apostólica nos entrega los formularios usados para socorrer a los muertos. Dicen: oremos por nuestros hermanos que durmieron en Cristo, que Dios en su amor por los hombres reciba el alma de aquel que partió y le perdone todas sus faltas, y por misericordia y clemencia los reciba en el seno de Abraham, junto con aquellos que en esta vida han agradado a Dios. Hay muchos renombrados teólogos que sostienen que las almas del purgatorio oran por nosotros y que podemos invocar su ayuda. Repito, y que podemos invocar su ayuda. Es decir, podemos clamar a los muertos para que nos ayuden. Suárez va más allá y afirma que las almas del purgatorio son sagradas y amadas por Dios, que nos aman con amor verdadero y están atentas a nuestros deseos, que conocen de modo general nuestras necesidades, nuestros peligros y cuán grande es nuestra necesidad de ayuda y gracia divina. Y Santa Catalina de Bolonia afirmaba que siempre que deseaba algún favor, apelaba a las almas en el purgatorio y era inmediatamente escuchada por ellos. Lo mencionado hasta ahora son los orígenes y los argumentos teológicos donde la Iglesia Católica basa las fiestas litúrgicas del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos. Y como vemos, no hay en ellas base bíblica, sino tradición, Biblia tergiversada e intereses propios. Y aunque estas fiestas católicas tengan una apariencia de humildad y piedad y parezcan inofensivas, la realidad es que son el lobo vestido de oveja, puesto que en ellas hallamos al menos 7 herejías, y quienes creen en ellas y fervorosamente las practican con conocimiento, cometen 2 pecados tan serios que son imanes para los demonios. Pero hoy vamos a quitarle el vestido de oveja para descubrir al lobo que hay debajo y quién es el que está detrás de todo esto. Como ya hemos mencionado, en las fiestas católicas del Día de los Santos y los fieles difuntos se hallan 7 graves herejías. Son las siguientes. Primera herejía o mentira, que existe un lugar intermedio entre el infierno y el cielo, llamado purgatorio. Segunda herejía o mentira, que hay oportunidad de salvación tras la muerte para los no salvos. Tercera herejía o mentira, que el hombre se puede salvar por las buenas obras, las penitencias, las indulgencias, etc. Cuarta herejía o mentira, que la obra de la cruz no es suficiente para salvarse y que por lo tanto se requiere sufrir penas por los pecados leves. Quinta herejía o mentira,
que hay muchos intercesores en el cielo a favor de los hombres. Sexta herejía o mentira, que la Iglesia tiene poder para absolver o perdonar pecados. Y séptima herejía o mentira, que los vivos podemos tener comunión con los muertos. Como vemos, todas las herejías o mentiras que se encierran en esta fiesta del día 1 de noviembre golpean violentamente las doctrinas más importantes de las Escrituras, aquellas que tienen que ver con la salvación eterna del hombre. Son mentiras que alejan al hombre de la vida eterna, puesto que anulan por completo la gracia y menosprecian la perfecta obra de Cristo en la cruz. Pero si las herejías que enseñan los católicos en esta fiesta son dañinas, aún lo son más los dos pecados a los que se incitan y animan a practicar: el pecado de idolatría y el pecado de espiritismo. Sí, en la creencia y en la práctica consciente de esta fiesta se comete el pecado de idolatría, por cuanto se rinde culto a aquellos hombres y mujeres que según los católicos son santos, como por ejemplo María, los apóstoles, los profetas, los mártires y demás católicos beatificados por la Iglesia Católica. Pero además de la idolatría, también se practica, aunque inconscientemente, el espiritismo, puesto que en este día se intercede por los muertos y se invoca el favor de ellos. Espiritismo es doctrina de quienes suponen que a través de un médium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Y los católicos defienden que este día de todos los santos podemos tener contacto y comunión con los muertos. Precisamente, una de las oraciones más practicadas por los católicos es el conocido Ave María. Fijaos bien en las primeras palabras de esta oración: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Os dais cuenta? En esta oración se invoca a un muerto, se ruega el favor de un muerto. En este caso a María, que aunque tuvo el honor de concebir y criar al Mesías, no era más que una mujer como las demás, con naturaleza pecaminosa en el alma, con errores, con defectos y con algún tropiezo en el pecado, pues no hay justo que siempre haga el bien y nunca peque. Luego, en este día, en sus rezos a los llamados santos, se está practicando espiritismo. La idolatría y el espiritismo son dos de los pecados que más relación tienen con los demonios. Son imanes para los espíritus demoníacos. Sobre la idolatría está escrito que quienes adoran a las imágenes, a los demonios adoran. Así lo revela las Sagradas Escrituras. Le provocaron a celos con dioses ajenos, le enojaron con abominaciones, ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos. Deuteronomio 32, versículos 16 y 17. Leemos también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20. Dijo el apóstol San Pablo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. También está escrito: sirvieron a sus ídolos, los cuales llegaron a ser una trampa, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Salmos 106, versículos 36, 37 y 38. En Levítico 20-27 leemos cómo Dios, ya en el Antiguo Pacto, prohibió expresamente a Israel el intentar relacionarse con los muertos. Y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ahora bien, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas, y lo estamos por las siguientes razones. Primero, porque solo creemos en la existencia del cielo y del lago de fuego en la eternidad, y no, como defienden los católicos, en la existencia de un purgatorio. Todos los textos bíblicos donde los católicos basan la doctrina de la existencia de un purgatorio están interpretados tanto fuera del contexto del pasaje como del contexto general de todas las Escrituras. Los textos de más relevancia son Mateo 12:32
Primera de Corintios 3, 11 y 15 y Segunda de Macabeos 12, 46. En Mateos 12, 32 está escrito: y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable una palabra contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Según la Iglesia Católica, estas palabras de Cristo prueban que en la próxima vida, salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo, los pecados pueden ser perdonados y purgados por un fuego purificador. Por lo tanto, según ellos, ha de existir un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y ese lugar es el llamado purgatorio. El segundo texto donde basan la existencia del purgatorio se halla en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 11 y 15. Dice así: la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero así como por fuego. Este pasaje es interpretado por muchos de los padres y teólogos católicos como una evidencia de la existencia de un estado intermedio tras la muerte, en el cual la basura de las transgresiones livianas serán quemada, y de este modo el alma purificada por el fuego del purgatorio será salvada. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, es el tercer texto donde los católicos basan su teoría de la existencia de un purgatorio. Y como todos sabemos, este libro es apócrifo. Es aceptable como historia, pero nunca ha sido ni es aceptado como libro inspirado por Dios. Por lo tanto, carece de autoridad divina. Como vemos, los católicos fuerzan las Escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan. Mas las Escrituras no dicen nada sobre la existencia de un purgatorio en el más allá, sino de un lugar de tormento eterno o un lugar de felicidad eterna. No existe una tercera opción: o pasamos la eternidad en el infierno o la pasamos en el cielo. La decisión está en nuestras manos. Segundo, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que no hay oportunidad de salvación tras la muerte para los que mueren en condenación. Leemos las palabras de Cristo escritas en Lucas capítulo 16, versículos 19 a 26. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, y estando en los tormentos, vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Tras la muerte ya no hay posibilidad alguna de salvación para quienes mueren en condenación. En la eternidad ya no habrá verbo divino que se haga carne y muera en calidad de cordero expiatorio. Ya no habrá carpintero santo que por amor muera en nuestro lugar. Tampoco habrá sangre inmaculada que se derrame para borrar nuestros pecados. La oportunidad para salvarnos y escapar de la condenación eterna es aquí y ahora, durante nuestra vida terrenal. Cada minuto que pasa es una oportunidad que Dios nos da para salvarnos. Cada vez que oímos su bendita palabra es una oportunidad para que huyamos del infierno. Y cada vez que sentimos tristeza y remordimiento por nuestros pecados, es otra oportunidad que el Espíritu Santo nos ofrece para que creamos en Cristo, nos arrepentamos de nuestros pecados y nos salvemos. Tercero, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas
porque sabemos que las intercesiones de los vivos en favor de los muertos no tienen ninguna eficacia, son inútiles y contrarias a las Sagradas Escrituras. El Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos es un día que concede la Iglesia Católica como un día propicio para hacer oraciones, penitencias, encender velas, hacer misas y otros rituales y sacrificios en favor de los muertos. Es decir, para acelerar el proceso de purificación que están sufriendo las almas de nuestros familiares en el purgatorio a través de diversos tormentos y sacarles lo antes posible de él para introducirlos en el cielo. Francamente, si esto es así como dice la Iglesia Católica, entonces el hacer sacrificios en favor de nuestros seres queridos que han fallecido solo el día 1 de Todos los Santos me parece una hipocresía. Si realmente mis familiares estuvieran sufriendo el fuego de un purgatorio y a través de penitencias, velas y misas yo los pudiera sacar de él e introducirlos en el cielo, como defiende la Iglesia Católica, yo no esperaría al día de Todos los Santos para hacer penitencias, misas o encender velas, sino que lo haría cada día y en abundancia. Y creo que tú también piensas como yo, ¿verdad? Mas, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Podemos realmente hacer algo los mortales por aquellos que ya han entrado en la eternidad? Leo 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 20 a 23. Dice así: Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comes pan. Y David respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Para qué he de llorar? ¿Para qué he de orar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mientras el niño estaba enfermo, David oró, ayunó y lloró ante Dios para que fuese sanado. Pero Dios no concedió su petición y se llevó al bebé. Entonces David dejó de orar, de ayunar y de interceder por su hijo, porque sabía que una vez fallecido y estando en la presencia de Dios, todo sacrificio, intercesiones o súplicas son inútiles. No podemos hacer nada por los que ya han partido. Si realmente queremos hacer algo por aquellos que amamos, hagámoslo ahora que están a nuestro lado, como dice el proverbio: amor en los corazones, mejor que flores en los panteones. Cuarto, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que solo hay un mediador entre Dios y los hombres por medio del cual el pecador se puede salvar, y este es Cristo Jesús. La Iglesia Católica declara y afirma que algunos hombres que sirvieron a Dios o dieron sus vidas por Cristo, como lo hicieron Pablo, Pedro, Juan, María, Santiago y otros muchos que la Iglesia Católica ha beatificado, son santos con mayúsculas, y que estos santos mencionados están delante de Dios como mediadores y que interceden por los hombres de la tierra y por las almas del purgatorio. Mas, ¿qué dicen las Escrituras? Leemos 1 de Timoteo 2:10. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Juan escribió: Hijitos, no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. El escritor de la carta a los Hebreos dijo: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no dos, uno, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Y Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Como hemos leído,
Solo hay un mediador, un abogado y un sumo sacerdote, un camino, una verdad y una sola vida, Jesús. Ni a través de Moisés, ni de María, ni de Mahoma, ni de Buda, ni de los ángeles puede el hombre entrar en el cielo. ¿Acaso algunos de estos han cargado con nuestras culpas y han dado sus vidas en favor nuestro? Solo Jesús murió por nuestros pecados. Por lo tanto, Él se atrevió a decir: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no es una opción, es la opción. Quinto, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que el pecador solo puede ser justificado por la fe en Cristo. Dejemos que las Escrituras hablen por sí solas. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Queda claro que es la fe en Cristo la que nos es contada por justicia y no las obras. Las obras y nuestra santidad personal son el resultado inevitable del que ha nacido de nuevo. Así lo afirmó Cristo: yo soy la vid verdadera, y todo pámpano que está en mí da fruto. Y Juan dijo: el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Es decir, no somos salvos porque andamos en santidad, sino que andamos en santidad porque Cristo nos ha salvado. No estamos en la gracia porque hayamos dejado de pecar. Hemos dejado de pecar porque hemos entrado en su gracia. Somos justificados por la fe en la sangre de Cristo, para que sea por gracia divina y no por mérito humano. Como bien dijo Pablo: salvos sois por gracia por medio de la fe, y esto no es vuestro, sino don de Dios. También está escrito en la carta a los Hebreos: porque con una sola ofrenda, la de su cuerpo en la cruz, Cristo ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Y cuando los cristianos de la iglesia de Colosas eran obligados a cumplir con los ritualismos judíos como requisitos imprescindibles para la salvación, Pablo les dijo: cristianos colosenses, mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo, puesto que en Cristo Jesús vosotros estáis completos, justificados, perfectos y completos. Esta es la posición de todos aquellos que están o mueren en Cristo Jesús. Luego, si su sacrificio en la cruz nos ha hecho perfectos posicionalmente para siempre, ¿por qué la necesidad de un purgatorio donde purgar nuestros pecados? Si por la fe en Cristo hemos sido justificados, ¿qué necesidad hay de indulgencias, de encender velas o de hacer misas y penitencias? Y si en Cristo estamos completos, ¿para qué rogar a los supuestos santos a favor de nuestros familiares que murieron en Cristo? Si las Escrituras afirman que el creyente es justificado por la fe, perfecto posicionalmente y está completo en Cristo, ¿por qué la necesidad de establecer un día para rogar por los que han muerto, como lo es el Día de Todos los Santos? La fiesta católica de Todos los Santos es un descarado menosprecio a la perfecta obra que Cristo hizo en la cruz a favor de los pecadores, puesto que con ella se insinúa que su bendita sangre no es suficiente para hacer perfectos a los que se acercan a Dios, y que por eso son necesarias las obras, las indulgencias, las misas o las velas.
Mas Juan dijo con claridad: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Pablo declaró: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Sexto, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que no hay necesidad de pasar por ninguna pena por nuestros pecados, puesto que Cristo ya pasó por ella en nuestro lugar. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 6 y 7. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Con su muerte, Cristo Jesús ha satisfecho todas las demandas de la justicia inmutable de Dios. Por lo tanto, aquellos que han creído en Cristo y han sido lavados en su sangre no tendrán que pasar por ningún castigo, juicio o pena, pues como dice la palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tienen más importancia y más fiabilidad las declaraciones de Dios que lo que podamos sentir en el corazón y que lo que digan los hombres. Los dichos de Dios son sentencias, y Dios ha dicho y afirmado: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Su palabra basta. Séptimo, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que sólo a Dios se ha de adorar. Como ya hemos mencionado, el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, es un día para recordar, honrar y venerar a esos supuestos santos, es decir, a los santos de los tiempos bíblicos y a aquellos que han sido beatificados por la Iglesia Católica. Esto es idolatría, puesto que se está rindiendo culto a los hombres, algo terminantemente prohibido por Dios. Pablo dijo a la Iglesia: amados míos, huid de la idolatría. Y no solo vemos que Dios prohibió la idolatría, sino que esos mismos hombres de Dios que el catolicismo venera y llama santos, nunca aceptaron que se les rindieran culto. Cornelio se inclinó ante Pedro para adorarle, mas Pedro no lo aceptó, sino que le levantó y le dijo: levántate, Cornelio, yo mismo soy un hombre como tú. Hechos capítulo 10. El capítulo 14 del libro de Hechos cuenta que los habitantes de Listra, viendo el milagro que Pablo hizo, alzaron la voz diciendo: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra de Dios. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y flores delante de las puertas, quería con el pueblo ofrecerles sacrificios, rendirles culto. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que está en ellos. Hechos capítulo 14. Juan el apóstol se inclinó para adorar a un ángel, al ángel que le había mostrado el Apocalipsis, mas el ángel le dijo: no lo hagas, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos los profetas, pero adora a Dios. Hermanos y amigos, ni ha habido ni hay criaturas perfectas, ni a los hombres, ni a los ángeles, ni a ninguna otra criatura se le debe rendir culto o adoración, sino solo a Dios. Como dice el Santo Mandamiento: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Octavo,
Los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que solo Dios puede perdonar pecados. La Iglesia Católica defiende que a ella se le ha concedido los tesoros de la gracia para administrarlos a los hombres según su visión, y que entre esos tesoros está el perdón de pecados, y que por lo tanto tienen autoridad para perdonar pecados. Este Día de Todos los Santos es un día propicio que la Iglesia Católica concede para absorber culpas a través de penitencias. La Iglesia Católica basa su teoría en las palabras de Cristo cuando dijo: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Ellos dicen que Cristo, con estas palabras, estaban delegando a la Iglesia autoridad para absorber pecados. Pero la interpretación que los católicos dan a las palabras de Cristo no respeta ni el contexto del texto ni el cuadro general de doctrina. Si examinamos el texto con su contexto, entendemos que lo que Jesús trataba de decirles es que cuando la Iglesia y los ministros de Dios ministren y juzguen bajo la voluntad de Dios, es decir, dentro del marco de la sana doctrina, contarían con el respaldo incondicional de Dios desde el cielo. Pero lejos estaba del pensamiento de Jesús el delegar autoridad a los apóstoles y a la Iglesia para perdonar pecados, pues esto es antibíblico. En el capítulo 2 de Marcos está escrito que cuando unos hombres trajeron a un paralítico a Jesús, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno? Dios. Marcos capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Como vemos, solo Dios puede perdonar pecados. Y solo lo puede hacer Él por dos razones convincentes. Primero, porque solo Él es sin pecado. Y segundo, porque Él es el ofendido. Quien peca, contra Dios peca. Por lo tanto, Él es el único que puede perdonar pecados. El Día de Todos los Santos no es un día propicio para el perdón. Lo único que ha hecho propicio el corazón de Dios para perdonar pecados es la muerte de Cristo en la cruz. Cristo es nuestra propiciación. No precisamos confesar nuestros pecados a ningún hombre, ni tenemos que esperar el Día de Todos los Santos para recibir el perdón de Dios. En cualquier momento y en cualquier lugar podemos confesar a Dios nuestros pecados para recibir un completo perdón. Noveno. Los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos que la invocación a los muertos es en realidad invocación a los demonios. Los católicos afirman que en este Día de Todos los Santos podemos tener contacto y comunión con nuestros seres queridos que han fallecido, y que también podemos y debemos invocar a los hombres santos que han muerto para suplicarles su favor. Pero Dios dijo a Israel: no se ha hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritistas, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 a 14. Y en los tiempos de Saúl, Dios también ordenó la expulsión de todos aquellos que consultaban a los muertos. Hay personas que, ofuscadas sus mentes por el dolor de la pérdida de sus seres queridos, cuando acuden al cementerio, tienen la costumbre de hablar con ellos. Una anciana de la cual yo fui pastor tuvo la desgracia de perder a uno de sus hijos. Un día me encontré con ella cuando se dirigía al cementerio y me dijo: subo todos los días al cementerio porque allí, sentada ante la tumba, le hablo a mi hijo y presiento que él me escucha y descanso. Esto lo hacía todos los días, lloviera, hiciera sol o nevara. Ella sentía la sensación de que se comunicaba con su hijo, de que estaba allí con ella. Lógicamente,
Era el dolor y la ignorancia lo que le empujaba a esta mujer a hacer esto, y que posiblemente Dios no se lo tuviera en cuenta. Pero es una pésima costumbre, y aquellos que creemos en la palabra de Dios no debemos hacerlo nunca. 10. Los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas católicas porque creemos y sabemos que nuestros seres queridos que han partido en la fe del Hijo de Dios no están sufriendo ningún proceso de purificación, sino que ya están presentes con Cristo, disfrutando de la presencia de Dios. Leemos las palabras de San Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, versículos 21, 22 y 23. Y en 2 Corintios 5, 6, 7 y 8 está escrito: entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes con Cristo. Pablo lo tiene claro: todos aquellos que mueren en Cristo están en el tercer cielo, gloria a Dios, presentes con Cristo, liberados de la enfermedad, del dolor, de las tristezas y de los miedos, lejos del pecado, de los demonios, de las tentaciones y de toda especie de mal. Están al lado de Dios, cantando coros junto a millones de cristianos, rodeados de ángeles, disfrutando de plena felicidad y esperando en el cielo, con los brazos abiertos, a aquellos que aún estamos en la tierra. No necesitan que hagamos nada por ellos, pues de cierto te digo, que ahora mismo están con Cristo en el paraíso. Bueno, sí que podemos hacer algo por ellos, creer en Cristo y aceptarle como Salvador para que un día podamos estar junto a ellos en el cielo. Santo es Dios. Y 11º y último, los cristianos evangélicos estamos en contra de estas fiestas porque no somos católicos, sino cristianos evangélicos. Como hemos observado, tales fiestas, creencias y prácticas no tienen principios bíblicos, sino totalmente humanos y demoníacos. Las iglesias protestantes, las evangélicas o incluso los testigos de Jehová no celebran ninguna fiesta semejante en memoria de los difuntos. Martín Lutero, siendo un sacerdote católico y creyendo y practicando las fiestas litúrgicas católicas, entre ellas la del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, cuando se convirtió al verdadero evangelio, vio en ellas tal herejía que abolió sus celebraciones, las indulgencias, las oraciones por los muertos y las penas eclesiásticas. También anuló la existencia del purgatorio, diciendo que era una gran mentira. Como vemos, el Día de Todos los Santos no tiene ni origen bíblico ni gitano. No es ni una costumbre cristiana ni una costumbre gitana, sino 100% católica, pagana y con un trasfondo teológico demoníaco. Conociendo el trasfondo diabólico que encierran las fiestas del Día de Todos los Santos y los fieles difuntos, ¿cuál ha de ser la actitud de la Iglesia de Cristo ante ellas? Dejemos que las Escrituras hablen por sí solas. Leemos Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Como hemos visto, en su origen y significado, las fiestas litúrgicas del día 1 de noviembre no están basadas en las Escrituras. Antes bien, como Pablo dice, son filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Y como dice la versión bíblica, Dios habla hoy, tradiciones de los hombres conforme a los poderes que dominan este mundo. En esta escritura del libro de Colosenses, digna de escudriñar detenidamente, el apóstol Pablo afirma que en Cristo Jesús estamos completos, puesto que en Él hemos sido perdonados, regenerados y liberados de la maldición de la ley y de la autoridad de los principados demoníacos,
a los cuales él despojó y exhibió públicamente en la cruz. Y puesto que en él estamos completos, Pablo dijo a los cristianos de Colosas, cuando éstos eran obligados a cumplir con los ritualismos religiosos y tradiciones humanas: nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, hinchados de vanidad por su propia mente carnal, pero no unidos a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques, etc.? Todos estos preceptos son sólo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Colosenses capítulo 2, versículo 8 a 22. El pasaje es bastante elocuente. En la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los sinónimos de la palabra conformar utilizada por Pablo son acceder, consentir, atender, ajustar, adaptar, acomodar y concordar. Lo que Pablo quiere decir es que la Iglesia de Cristo no se debe ajustar, adaptar o acomodar a las costumbres paganas de este mundo. No debiéramos concordar, acceder, consentir o atender a esas tradiciones contrarias a los principios bíblicos. Yo sé que tanto nuestro pueblo gitano como nuestro pueblo cristiano no conocíamos la naturaleza de estas fiestas paganas, que ignorábamos las herejías y los pecados que ellas encierran. Incluso creíamos que hacíamos algo bueno cuando hacíamos misas, encendíamos velas y asistíamos a los cementerios en este día. Es por eso que pienso y creo que Dios, conociendo nuestra ignorancia, no lo ha tenido en cuenta. Pero, ¿y cuándo viene la luz? ¿Es correcto como cristianos seguir creyendo en estas herejías y seguir apoyándolas con nuestra asistencia al cementerio este día? Quiero que atiendas detenidamente a los siguientes textos que voy a leer, todos ellos escritos por la mano del apóstol Pablo. Refiriéndose a la idolatría, el apóstol escribió lo siguiente: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis ni debéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En Efesios 5, 10 y 11 escribió lo siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, no seáis partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable delante del Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice el mismo apóstol San Pablo: no participes en pecados ajenos. Os habréis dado cuenta que en estos textos hay una palabra que resalta por encima de todas. Es el verbo participar. En tan solo 5 textos, esta palabra se menciona en 5 ocasiones. Te las voy a mencionar con las frases correspondientes donde se hallan ubicadas. Primera: no os hagáis partícipes con los demonios. Segunda: no podéis participar de la mesa de los demonios. Tercera: no seáis partícipes con ellos. Se refiere a los herejes. Cuarta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y quinta: no participes en pecado ajeno. Es decir,
Los cristianos no podemos ni debemos ser partícipes ni con los demonios, ni con los herejes, ni con las obras de las tinieblas, ni con el pecado. Es cierto que los cristianos no practicamos los rituales de estas fiestas católicas. No encendemos velas, no hacemos misas, ni hacemos oraciones por los que han abandonado el cuerpo. Si creyésemos en ellas y las practicáramos con conocimiento, estaríamos muy lejos del reino de Dios. Sin embargo, asistir ese día al cementerio por el solo hecho de ser el Día de Todos los Santos, y cuando en él se están celebrando misas, haciendo oraciones por las almas del purgatorio, encendiendo velas e invocando el favor de los muertos, ¿no es participar de forma indirecta en esta herejía? Piénsalo. Hay personas que dicen que no creen en el Día de Todos los Santos. Sin embargo, cuando les aportas luz y les animas a dejar de asistir al cementerio este día, se enfurecen. Si no creo en este día, ¿por qué no puedo dejar de asistir? Y si sé que esta fiesta católica es una gran mentira, ¿por qué solo voy al cementerio este día y no el resto del año? Es curioso, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nos arrastra a dejar todo lo que tenemos que hacer, a desplazarnos a cientos de kilómetros de distancia en algunos casos, e incluso a suspender el culto a Dios para asistir al cementerio donde se está celebrando culto a los muertos el Día de Todos los Santos? ¿Somos acaso católicos? ¿Creemos lo que el catolicismo enseña? No. Los cristianos evangélicos no creemos en estas fiestas litúrgicas. Sabemos que es una herejía, una mentira y un menosprecio a la obra de la cruz. Entonces, ¿cuál es la causa que nos arrastra a ir a los cementerios el día 1 de noviembre? Yo he visto que hay al menos dos causas que nos arrastran a participar con los católicos con nuestra asistencia al cementerio en este día: la fuerza de la costumbre y la fuerza del sentimiento. Respecto a la fuerza de la costumbre, somos así. Cuando vemos que la gran mayoría hace una misma cosa, todo el mundo hacemos lo mismo. Y lo hacemos sin pararnos a pensar siquiera si lo que hacemos es bueno o es malo, si nos conviene o no nos conviene, si creo o no creo en ello. Simplemente lo hacemos porque es moda o porque lo hacen todos. La fuerza de la costumbre nos arrastra porque algunos carecemos de la valentía necesaria para ser distintos o para hacer solo aquello que creemos o deseamos. Esto es lamentable. Que un balón llegue muy lejos no tiene gloria ni mérito, pues si ha llegado lejos ha sido por el impulso de un puntapié. Yo quiero llegar lejos, pero no impulsado por los puntapiés del tradicionalismo ni de la costumbre, sino por el impulso de mis propios pensamientos y de la visión de Dios, es decir, con personalidad. Yo os animo a todos, y no solo en el tema que estamos tratando, sino en todas las cosas, a que nos detengamos en nuestra manipulada vida para sentarnos a reflexionar de forma inteligente y voluntaria sobre qué es lo que queremos ser o hacer. Que todas nuestras decisiones, creencias y forma de vida sean el fruto de una reflexión inteligente y no por la inercia o la fuerza de la costumbre. Hacer solo aquello que queremos hacer y no lo que la costumbre y los autoritarios nos imponen no significa ser rebelde, sino tener personalidad. Sé tú mismo. Ahora bien, además de la fuerza de la costumbre, también hay sentimientos muy profundos en nuestros corazones que nos arrastran a seguir cumpliendo con estas fiestas católicas aún sin creer en ellas. Los gitanos somos muy sentimentales. Nos suele mover más el corazón que la cabeza. El intelecto suele ser vencido por el sentimiento y las emociones. No sé si esto es bueno o es malo. Pienso que depende del momento. Pero sea una virtud o sea un defecto, lo cierto es que somos así. Y respecto al tema que nos ocupa, pienso que en realidad, cuando vamos al cementerio ese día, no lo hacemos por nuestros seres queridos, sino por nosotros mismos. La fuerza de los sentimientos nos arrastra. Nos cuesta dejar de cumplir con la fiesta del Día de Todos los Santos porque sentimos que no ir ese día al cementerio sería como defraudar a nuestros seres queridos, olvidarlos o ignorarlos por completo. Nada más lejos de la realidad.
Ellos siempre estarán vivos en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Lo mismo nos ocurre cuando termina un luto. ¿Cuánto nos cuesta quitárnoslo? En ese momento, cuando nos quitamos el pañuelo negro del cuello, sentimos caer sobre nosotros un manto oscuro de tristeza indescriptible. Experimentamos la sensación de que quitarnos el luto significa que ese ser tan amado por nosotros pasará a la historia, quedará en el olvido y nos sentimos realmente mal. Pero pasando el tiempo, nos damos cuenta que no es así, que ellos siguen viviendo para siempre en nuestra memoria. Nos quitamos el pañuelo negro del cuello, pero jamás sus recuerdos de nuestro corazón. Dejar de ir al cementerio el día de Todos los Santos no significa que hayas olvidado a tus seres queridos, ni que les hayas defraudado, pues su recuerdo impregna tu memoria. Y si revuelves entre los sentimientos que hay en tu interior, verás que el amor que sentías por ellos aún está vivo en tu corazón. No necesitas celebrar el día de Todos los Santos, ni encender velas, ni rogar por tus seres queridos que han muerto en Cristo, ni asistir este día al cementerio, pues ellos están ahora delante de Dios, rodeados de ángeles y liberados de todo sufrimiento y de toda especie de mal. Tus seres amados que han partido en Cristo son plenamente felices, y tanto que no desean volver a esta tierra maldita por el pecado. Y si ellos pudieran descender para hablarte, estoy seguro que te dirían: deja de llorar, seca tus lágrimas, disfruta de las cosas bellas de la vida y ama a Jesús. Termino diciéndoos, por si os sirve de algo, que hace más de 20 años que yo he dejado de asistir al cementerio el día de Todos los Santos. Mi madre falleció en el año 1999 y mi padre en el año 2002, pero nunca he asistido al cementerio el día 1 de noviembre. Las razones son obvias. Primero, porque no soy católico. Segundo, porque no creo en este día. Tercero, porque sé que Dios me lo pide. Cuarto, porque daña a mi conciencia. Y quinto, porque mis padres no están en ningún purgatorio, sino en el cielo. Ellos murieron en Cristo, y esto me garantiza que no están sufriendo ningún proceso de purificación, sino que están en el cielo y en plena y eterna felicidad. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo creo en Dios, creo en el poder de la sangre de Cristo, creo en su fidedigna palabra, creo en un cielo eterno y creo en la resurrección de los muertos. Amén. Espero y deseo que todo lo que hoy has oído te haya hecho bien y te ayude a reflexionar y a decidir de forma inteligente y desde la luz de la palabra qué es lo que quieres hacer y qué es lo mejor para ti. También ruego a todos los ministros de Cristo que reflexionéis y consideréis detenidamente sobre el tema que hemos tratado. Y si estáis de acuerdo conmigo, que creéis realmente que debemos desvincularnos totalmente del Día de Todos los Santos, porque nos perjudica y así Dios lo demanda, lo enseñéis a las iglesias y les animéis con vuestro ejemplo a desligarse totalmente de estas herejías. Que Dios os bendiga, os guarde y os guíe. Amén. Recibid un abrazo de vuestro hermano Angeloso de Asturias. Si no estás, el día más resplandeciente tiñe en gris y el gentío se convierte en soledad y raya el alba sin que cante el colibrí. Si no estás, se quedará solo el amante en el jardín, sin que le nazcan más las flores del amor. No sentirá ya ese aroma tan sutil. Si no estás, no habrá mañana en la que cante el ruiseñor, y no habrá noches con la luna en su esplendor. Se esfumarán las ilusiones por vivir. Si no estás, no volverá jamás un niño a sonreír. Se quedará
silencio morirá la luna gris. Si no estás, en la mañana quedará una tenue luz de un suspiro que quedó en el corazón y palpitando se ahogó por tu partir. Si no estás, se quedará desnuda el alma en el dolor y cabizbaja morirá en un rincón y suspirando quedará solo por ti. Si no estás, no habrá poesía, no habrá versos ni canción.